Bueno, muy bien, buenos días, ¿cómo están? Ya vamos a empezar. Bueno, en primer lugar acá les quiero presentar el trabajo encargado. Este es el trabajo encargado individual que van a desarrollar, ya les dije, ¿no? Para posteriormente. Con tres problemas nomás, de forma sencilla. Vamos a verlos. Bueno, acá, bueno, en primer lugar, problema uno, solamente tienen que idealizar la estructura. Son dos estructuras, plantear y resolver la ecuación del movimiento en vibración libre de los modelos, ¿no? Estimar propiedades mecánicas de masa y rigidez de cada estructura y calcular el periodo natural de vibración. En el caso que no tenga, bueno, pueden calcular la masa, ¿no? Si tienen las secciones, por ejemplo acá, lo primero sería una estructura de madera, ¿no? Un péndulo invertido de madera de un solo grado de libertad, ¿no? Tienen el volumen de la sección, acá está, ¿no? El corte AA que correspondería a la columna y el corte BB que correspondería a la masa concentrada, ¿no? Entonces simplemente calculan el volumen de esta masa, lo multiplican por el peso específico, en este caso de la madera, ya tendrían la masa concentrada. La rigidez, ya, bueno, ya saben cómo calcularlo. Y bueno, y solamente se pide eh, encontrar el periodo natural de vibración, medir el periodo de cada estructura y comparar los valores calculados con los medidos, ¿no? Bueno, estos son unos ensayos de laboratorio que se hizo, ¿no? Solamente, bueno, la parte de comprar no. Comparar los valores no, solamente eh, esta parte vamos a obviarla. Ya. Ahí sería. Son dos estructuras, una de madera, que está aquí, y la otra, ahí están con sus respectivos cortes, y la otra de metal. Igual, ¿no? Con sus respectivos cortes. Bueno, acá la sección cambia, ¿no? Es cuadrada y otra sección es eh, de la columna circular. En el problema 2 ya es un problema de aplicación directa que nos indica, ¿no? Que se realizó un ensayo de vibración libre de una estructura de un grado de libertad. Bueno, conociendo que la masa es 500 kilos, se desplaza 25 milímetros desde su posición inicial de equilibrio y se suelta súbitamente, ¿no? Este sería el desplazamiento inicial. Se observa que luego de 5 segundos la masa ha oscilado por 20 ciclos y que la amplitud es 2.5 milímetros. Se pide calcular la rigidez y el amortiguamiento de la estructura, ¿no? También es una estructura de un solo grado de libertad. Y el problema 3, tres problemas nomás, porque no, cuatro problemas. El problema 3 se dice que un oscilador viscoelástico, bueno, es un oscilador de un grado de libertad. Este sí está sometido a una carga armónica de la siguiente función, ¿no? Una carga periódica de amplitud P sub 0 y periodo T sub P. Bueno, se pide expandir la carga en serie de Fourier, bueno, la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Y hallar la respuesta de desplazamiento. Esto no, esta parte no. Todavía no. Hasta aquí nomás. No solamente lo hago manualmente, no se va a pedir programas, solamente con las siguientes características. Acá. Estimar la respuesta al desplazamiento de un sistema con las siguientes características mecánicas: con masa 1500, rigidez 100 kN por metro, amortiguamiento de 2%, y está sometido a una carga periódica con un P sub 0 de 5 kN y un periodo de 1.5 segundos. Bueno, si que pueden seguir. Bueno, que no, esa parte no. Ya. Bueno, la función periódica es la siguiente, ¿no? Que se observa acá. Tiene esta forma, ¿no? La función periódica de la respuesta de la fuerza externa. Y el problema 4 nos indica lo siguiente, ¿no? Que la estructura de un edificio de un piso, obviamente va a ser una estructura de un grado de libertad. Está compuesta por dos pórticos paralelos de masa despreciable. El techo pesa 200 kN. Los pórticos miden 6 metros de largo y 3.5 de alto. Las columnas son cuadradas de 300 milímetros de lado y pueden considerarse empotradas en la base, ¿no? Las vigas son mucho más rígidas que las columnas
el módulo de elasticidad del concreto considera en 20 gigapascales y la razón de amortiguamiento del edificio aproximadamente 5%. Estimar la respuesta máxima de la estructura, desplazamiento del techo, cortante y momento flector en la base, debido a un impacto en el techo que puede representarse como una fuerza semisinusoidal de 50 kN de amplitud y 0.10 segundos de duración. Ya son los 4 problemas que tienen ustedes que resolver, ¿no? Entonces, esto lo voy a convertir a PDF y lo voy a subir al aula en este momento. Ya. Ya está. Entonces, como se lo verán en el aula, ya está subido en PDF. La práctica, bueno, el trabajo, ¿no? El trabajo individual. Ya. Ahora también en la tarde voy a subir los demás archivos que faltan para que ya esté completo y les pueda servir como referencia también, ¿no? Ya, entonces, ahora vamos a ver, prácticamente ya hemos acabado con todo lo que es un sistema de un grado de libertad. Entonces, hoy día vamos a comenzar con la parte teórica de lo que es un sistema de varios grados de libertad, ¿no? Acá está, trabajo individual 1 es el trabajo que ya se ha subido, ¿no? Ya está con las correcciones necesarias. Son 4 problemas que tienen que ir desarrollando, ¿no? Este es el trabajo individual. El trabajo grupal todavía recién, en la siguiente clase ya se los voy a dar. Bueno, el trabajo individual sí lo tienen que presentar el día del examen. El trabajo grupal puede ser posterior. Este sí tiene que presentarlo el día del examen. Este nomás. El grupal todavía no. Ya, entonces vamos a empezar con la parte que es la parte teórica de lo que corresponde a sistemas de más de un grado de libertad, ¿no? ¿Qué es lo que se va a presentar con más? Bueno, porque un sistema de un grado de libertad un poco difícil que se presente en la realidad, ¿no? Bueno, puede ser, pero más ustedes de repente van a trabajar con sistemas de varios grados de libertad, ¿no? O sea, con decir varios grados de libertad es más de uno. Ya sería a partir de edificaciones de 2 niveles, ¿no? Que eso es lo más común que se puede presentar. Bueno, como dice acá, ¿no? Hemos visto y analizado la respuesta dinámica para estructuras modeladas como sistemas de un solo grado de libertad. Bueno, y a pesar de lo que se pueda creer, quizás el modelamiento para sistemas de un grado de libertad es un poco más complejo que para sistemas de varios grados de libertad, ¿no? Bueno, solo si la estructura toma como única forma durante su movimiento, el modelo de un grado de libertad proporciona la respuesta dinámica exacta, ¿no? Pero tiene que cumplirse este aspecto, ¿no? Que si la estructura toma única forma durante su movimiento, cosa que no pasa, ¿no? A veces. En otras circunstancias, cuando la estructura toma más de una posible forma durante el movimiento al cual está aplicado, la solución obtenida de un modelo de un solo grado de libertad será una aproximación al comportamiento dinámico real.
Bueno, las estructuras, como les dije, no siempre pueden ser descritas por un modelo de un solo grado de libertad y en general deben ser representadas por modelos de varios grados de libertad. En realidad, las estructuras son modelos continuos y como tales poseen un número infinito de grados de libertad. Y justamente al analizar ya estos grados de libertad de más de uno, ya vamos a poder incluso aplicar ya lo que es la normatividad de diseño sismoresistente, ¿no? De repente en un grado de libertad eso no se puede apreciar de forma correcta, pero ya de un sistema de más de un grado de libertad sí se puede aplicar, ¿no? Bueno, los métodos analíticos existentes que describen el comportamiento dinámico de las estructuras continuas son bastante complejos debido a que se requieren análisis matemáticos considerables de ecuaciones diferenciales aplicables, como hemos visto, ¿no? Para resolver sistemas de un grado de libertad hemos tenido que aplicar ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Y además son aplicables solo a estructuras reales simples, como les dije, ¿no? Un sistema de un grado de libertad generalmente me representa una edificación de un solo nivel, ¿no? Y se consideraría como una estructura real simple, lo que no se presenta en la realidad, ¿no? En la realidad siempre se va a presentar edificios de varios niveles, ¿no? Por lo tanto, vamos a considerar edificios de varios niveles y eso nos va a servir para justamente calcular conjuntamente con lo que son las teorías de dinámica estructural, ya empezar a incluir los análisis por diseño sísmico, ¿no? En cuanto a lo que nos dice la norma de diseño sismoresistente E030. Bueno, entonces, cuando hablamos de muchos grados de libertad, el edificio de cortante de varios pisos, el cual puede ser definido como una estructura en la cual no existe rotación de una sección horizontal a nivel de los pisos. Por lo tanto, en este respecto, el edificio desplazado tendrá muchas de las características de una viga en cantilever, que es desplazada solamente por una fuerza de corte. De aquí viene el nombre de edificio de corte, ¿no? O edificio de cortante. Por lo tanto, para llevar a cabo dicha deflexión de un edificio, debemos suponer lo siguiente, ¿no? En primer lugar, que la masa total de la estructura esté concentrada a nivel de los pisos. Dos, que las traves sobre los pisos son infinitamente rígidos, ¿no? Bueno, las vigas, ¿no? Las vigas que unen las columnas en un pórtico son infinitamente rígidas comparadas con las columnas. Esa también es otra suposición que vamos a tener en cuenta, ¿no? Y tres, la deformación de la estructura es independiente de las fuerzas axiales presentes en las columnas. Bueno, la primera suposición de la masa total de la estructura transforma el problema de una estructura con un número infinito de grados de libertad debido a que es una estructura en tres dimensiones, ¿no? A una estructura de varios grados de libertad, pero con masas concentradas a nivel de los pisos, ¿no? Usualmente al nivel del eje de la viga principal, ¿no? Así, una estructura de tres pisos modelada con un edificio cortante tendrá 3 grados de libertad. Entonces, por lo tanto, lo que se hace en este caso es que los grados de libertad se simplifican, ¿no? Se simplifican y si analizamos una estructura, digamos, con varios tramos de vigas, van a darme una estructura de varios grados de libertad. Pero si eso lo simplifico y lo trabajo como masa concentrada, solamente voy a considerar un solo grado de libertad por nivel. Justamente acá la figura que vamos a ver a continuación nos indica, ¿no? Ahí está. Acá está, ¿no? Vean, una estructura de 3 niveles, aplicando los mismos conceptos que hemos visto para cuando sea una estructura de un solo grado de libertad, solamente que acá se consideran 3, ¿no? ¿Ven? Se concentra, ¿no? Todo lo que es el primer nivel, el segundo, el tercero, que puede haber incluso más tramos de vigas posteriores, se puede considerar como masas concentradas y cada masa solamente tiene una forma de formarse, ¿no? Un solo grado de libertad.
Como le dije, ¿no? Así una estructura de 3 pisos modeladas como un edificio de cortante tendrá solamente 3 grados de libertad, es decir, 3 desplazamientos horizontales a nivel de piso. La segunda suposición asegura que las uniones entre traves y columnas, o sea, entre vigas y columnas, están fijas contra rotación, ya que la viga se considera infinitamente rígida, ¿no? Y por último, la tercera suposición que nos indicaba que la deformación de la estructura es independiente de las fuerzas axiales, nos lleva a la condición que las vigas rígidas permanecerán horizontales durante el movimiento. Bueno, deberá notarse que el edificio puede tener cualquier número de vigas y que solo por conveniencia representamos el edificio de corte en términos de una. Realmente podemos idealizar más el edificio como una simple columna con masas concentradas, ¿no? Como se dijo. Sobreentendiéndose que todos los desplazamientos horizontales son posibles, y otra alternativa sería adoptar el sistema de masa-resorte para representar el edificio de corte en cualquiera de las 3 representaciones. El coeficiente de rigidez o constante de resorte entre 2 masas consecutivas es la fuerza requerida para producir un desplazamiento unitario, ¿no? Lo que se conoce como rigidez. Bueno, esto ya conocemos, ¿no? Para una columna con extremos fijos, contra rotación, o sea, que para una columna empotrada, la rigidez va a ser 12 EI entre longitud al cubo. Y para una columna con apoyo simple, fijo, 3 elasticidad de inercia sobre longitud al cubo, ¿no? Cuando hablamos del apoyo nos referimos a esto, ¿no? Acá en el apoyo. Bueno, los pisos superiores se considera que estos extremos están empotrados, ¿no? O sea, se considera como si estuvieran en empotramiento perfecto. Bueno, lo único donde puede variar es en el apoyo inicial, ¿no? Que está en contacto con la superficie donde se construye la edificación, que puede considerarse como apoyo empotrado o fijo, ¿no? Entonces acá, como ven, están todas las fuerzas como consideraba anteriormente, ¿no? Las fuerzas restitutivas, la fuerza de la masa por la aceleración. Solamente que acá la rigidez, cuando era un solo grado de libertad, recuerden que solamente se multiplicaba la rigidez por el desplazamiento, ¿no? Cada uno por x1, pero a medida que vamos subiendo de niveles, ya tenemos que hacer la resta de desplazamientos, ¿no? Acá sería desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1 por la rigidez 2. Bueno, obviamente como las columnas están en paralelo se suman, ¿no? Las rigideces. Y acá también, ¿no? La rigidez 3 sería por x3 menos x2. Siempre la fuerza de masa por aceleración también, ¿no? Ven, entonces de acá se analiza de forma similar a como si fuera un sistema de un grado de libertad, solamente que tenemos que considerar acá, ¿no? Si lo consideramos así, ¿no? Como masa concentrada, tenemos que calcular la rigidez de las columnas. Ya sabemos que la rigidez, cuando es una columna que está en contacto directo con la superficie y es un apoyo empotrado, la rigidez va a ser igual a 12 elasticidad de inercia por longitud al cubo. Si el apoyo de acá es apoyo fijo, ya cambia a 3, ¿no? 3 elasticidad de inercia. En los pisos superiores se consideran 12 también, ¿no? 12 elasticidad de inercia. Desplazamientos, ya como se dan cuenta, al hacerlo de un modelado de masa resorte concentrada, se considera un solo desplazamiento, ¿no? Bueno, acá como estamos considerando que la viga es infinitamente rígida, obviamente, ¿no? Si se deforma en este lado, la misma deformación va a ocurrir aquí, ¿no? Por lo que la viga es infinitamente, bueno, estamos considerando la viga infinitamente rígida, ¿no? La misma deformación en el lado izquierdo va a ser la misma que en el lado derecho, pero eso lo podemos simplificar considerando, ¿no? Como masas concentradas aquí. ¿Ven? Masas concentradas, una sola deformación. Y si luego analizamos ya el diagrama de cuerpo libre de cada una de estas masas concentradas, como observan aquí, acá por ejemplo, ¿no?
K1 por X1, que sería la rigidez 1 por desplazamiento 1, y la fuerza restitutiva va a ser la fuerza de masa por aceleración, ¿no? Si este X1 es el desplazamiento, la aceleración va a ser la segunda derivada de este desplazamiento, ¿no? Aquí está, ¿no? Bueno, estamos considerando que hay tres fuerzas externas también en el sistema, que son fuerzas aplicadas en el eje de cada nivel, y la fuerza restitutiva que se va a poner va a ser acá, ¿no? La fuerza de masa por aceleración, ¿no? En cada uno de los niveles. Y como se explicó anteriormente también, ¿no? La fuerza de acá de rigidez por desplazamiento es la única que se multiplica por un solo desplazamiento inicial, ¿no? Las demás hay que restarle, ¿no? Desplazamiento 2 menos desplazamiento 1, rigidez 2. Desplazamiento 3 menos desplazamiento 2, rigidez 3, ¿no? Esto es lo que se llama desplazamiento de entrepiso, ¿no? Ya cuando veamos, posteriormente vamos a ver ya esa parte, ¿no? Entonces, acá se van a dar cuenta que quizás analizar un sistema de varios grados de libertad va a ser mucho más sencillo que analizar un sistema de un solo grado, ¿no? Ya que acá podemos aplicar conceptos matriciales y ya no aplicar conceptos de ecuaciones diferenciales que a veces se complica un poco más, ¿no? Y bueno, si fuera un sistema así en serie, también habría que considerar las respectivos desplazamientos, ¿no? Considerando como si fueran resortes sometidos en forma de serie. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que E es la de las fórmulas que hemos sacado para calcular la rigidez de los elementos. Sabemos que E es la elasticidad o módulo elástico del material, I es el momento de inercia de la sección transversal, y L es la altura del piso. Ya sabemos eso, ¿no? La fórmula. 12 EI entre L al cubo, 3 EI entre L al cubo. Las representaciones mostradas anteriormente sí se consideran que son equivalentes. Bueno, ahora la ecuación de movimiento para un sistema de varios grados de libertad. Como hemos visto, para un sistema de un grado de libertad simplemente era masa por aceleración más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento igual a una fuerza externa, ¿no? Pero para un sistema de varios grados de libertad, como les expliqué, se va en cierta forma a simplificar el cálculo, ¿no? Bueno, acá estableceremos la ecuación de movimiento para sistemas con grados de libertad lineales y angulares, aplicando el equilibrio dinámico de traslación o de rotación. Bueno, iniciaremos con el sistema masa-resorte de 2 grados de libertad, ¿no? O sea, que vamos a considerar un grado más que el sistema anterior, ¿no? El sistema de un solo grado. Para ir por etapas, ¿no? Que lo vamos a considerar como si fuera un edificio cortante de 2 niveles, en el cual las masas solo pueden moverse en una dirección y no hay fricción u otro tipo de amortiguamiento en el sistema. Como coordenadas se definen el movimiento del sistema. Tomaremos los desplazamientos x1 y x2 de las masas desde sus posiciones de equilibrio iniciales, y aplicando la ley de Newton, los diagramas de cuerpo libre, obtenemos las ecuaciones de movimiento para la masa 1 y masa 2, ¿no? Que son las siguientes. Acá, ¿no? Para un sistema de 2 grados de libertad, representado por el sistema de modelado masa-resorte, lo consideramos así, ¿no? Masa por aceleración, como se dijo, ¿no? Esto tiene que estar acá, ¿no? Más rigidez por desplazamiento 1, más rigidez por desplazamiento 2, ¿no? Estamos considerando así. Si analizamos el sistema solamente de la masa 1 y la masa 2, ¿no? La masa 1 por aceleración 1 va a ser igual a la rigidez 1 por desplazamiento 1, pero en este sentido, por eso está con signo menos, y más la rigidez 2 por el desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1, ¿no? Más Q sub 1T, que sería la fuerza externa, ¿no? Y ahora si analizamos en función de la masa 2,
¿Qué tenemos en la masa 2? Tenemos esta fuerza que también sería igual a K2 por X2 menos X1, y solamente la fuerza externa Q sub 2. Ya ven, entonces estamos analizando el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas, y este sería su modelado masa-resorte, ¿no? Acá, ¿no? Cuando analizamos solamente de un grado de libertad, solamente tomábamos, ¿no? Masa por aceleración, más rigidez, no más, bueno, si fuera amortiguada, más amortiguamiento por velocidad, más rigidez por desplazamiento. En este caso estamos analizando uno por uno, ¿no? Primero con la masa 1, ¿qué son las fuerzas que van a la masa 1? Tenemos, ¿no? La fuerza externa, Q sub 1, luego la fuerza restitutiva de rigidez por desplazamiento en ese sentido, y la otra rigidez por desplazamiento en el otro sentido, ¿no? En la masa 2 solamente tenemos una sola fuerza de desplazamiento, de rigidez por desplazamiento, ¿no? Nada más tenemos esas dos, ¿no? Analizamos la masa 1, tenemos aquí, ¿no? Esa respuesta. Analizamos la masa 2 y tenemos la otra respuesta. Son dos, ¿no? Analizamos individualmente el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas concentradas. Bueno, tenemos dos ecuaciones, ¿no? Una para la masa 1 y otra para la masa 2. Bueno, recomendando los términos de estas dos ecuaciones, colocando todo lo que son rigideces y desplazamientos, ¿no? A un lado, ya hemos dicho que acá, ¿no? Acá solamente estamos considerando el desplazamiento relativo de entrepiso, ¿no? Por eso estamos restando el desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1, ¿no? Algo similar a lo que se hizo acá arriba, ¿no? Acá se ve más claramente. Acá, como ven, ¿no? Desplazamiento 2, después acá solamente requiero esta parte, ¿no? Por lo tanto, resto ahí el desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1, y acá arriba solamente esta parte, ¿no? Que sería el desplazamiento de entrepiso, que sería el desplazamiento 3 menos el desplazamiento anterior. Es lo que se ha hecho aquí. Lo mismo, ¿no? Solamente que en serie. Bueno, ya acomodando los términos, colocando solamente las cargas externas en un lado de la igualdad y las rigideces por las masas en el otro lado, tendremos un sistema de dos ecuaciones simultáneas, diferenciales lineales y de segundo orden con coeficientes constantes. Esta sería la ecuación, ¿no? Es en dos términos. Ahora, esto, ¿cómo lo podemos representar por un sistema de matrices, ¿no? Eso vamos a verlo después. Y van a darse cuenta que también se facilita mucho más. Bueno, también se puede considerar la masa suspendida por resortes. Los tres resortes están en el mismo plano y tienen constantes K1, K2 y K3, ¿no? Pues es para el análisis del caso que sean con tres grados de libertad, ¿no? De forma general se puede colocar de esta forma, ¿no? Para varios grados de libertad. Si se dan cuenta, siempre va a ser la fuerza restitutiva, la masa por aceleración para la fuerza más y menos la fuerza restitutiva, dependiendo de qué nivel estoy analizando, y la fuerza externa, ¿no? Entonces, por eso acá se puede simplificar simplemente, ¿no? Acá, sumatoria de R, considerando las fuerzas de los resortes, por el coseno de alfa. Y esto para el caso de que se presente una inclinación en cualquier dirección del sistema, ¿no? Pero usualmente si estamos trabajando con edificios, simplemente va a ser resortes de forma vertical, ¿no? Esto es cuando consideremos, en ese caso, que sean, para este tipo de sistemas, ¿no? Sistemas que estén sometidos a torsión, que usualmente, bueno, puede darse para el caso de máquinas, pero para el caso de edificios, rara vez se puede presentar eso, ¿no? Pasamos aquí, ¿no? Como les expliqué, ese es el mismo sistema que está aquí, ¿no? Que hemos obtenido de acá, del sistema de dos grados de libertad. Como se pueden dar cuenta, la ecuación que hemos obtenido es de masa por aceleración más la rigidez es por desplazamiento x1
más o menos las rigideces por desplazamiento x2. Acá, ¿no? Haciendo ya el ordenamiento, ¿no? Igual a las fuerzas. Acá hemos multiplicado, ¿no? K1 por K2. Hemos sacado factor común porque lo que queremos factorizar acá son los desplazamientos, ¿no? Entonces, esto ya, de esta forma, podríamos expresarlo, como les dije, en forma de matriz, que es como lo que vamos a trabajar, ¿no? Continuando con lo que es el edificio de 2 grados de libertad o de 2 niveles, se puede reescribir la ecuación obtenida de forma matricial, ¿ven? Y entonces va a quedar así. En vez de colocar masa 1 por aceleración y masa 2 por aceleración de x2, podemos armar un sistema de esta manera, donde las masas las coloquemos en una matriz de 2 por 2, masa 1, masa 2, bueno, donde no exista términos, simplemente le llenamos con 0, multiplicado por x1 de aceleración y x2 de aceleración, ¿ven? Más, acá estaba, ¿cómo estaba expresado? Decía x1 más x2 por x1, menos k2, no k1 más k2 por x1, menos k2 por x1, y abajo era menos k2 por x2 y k2 por x2. Entonces, esa expresión también lo podría representar de forma matricial, ¿no? Aquí, la matriz de rigidez por la matriz de desplazamientos, ¿ven? Acá la matriz de masas por la matriz de aceleración. Y finalmente esto tiene que ser igual al vector de fuerzas externas, ¿no? Cada uno en función del tiempo y Q sub 2 en función del tiempo también. Bueno, estas relaciones puede escribirse de forma más concisa como... Esto es justamente para que se asemeje a lo que hemos analizado cuando estábamos tocando el tema de sistemas de un grado de libertad, ¿no? Masa, eso sería la masa, por la aceleración, por el vector de aceleración más rigidez, por el vector de desplazamiento igual al vector fuerzas externas, donde M y K son respectivamente la matriz de masa, esta es la matriz de masa, ¿no? Y esta es la matriz de rigidez, ¿ven? Entonces, de ahí se armó la matriz de rigidez. ¿De dónde partió la matriz de rigidez? De aquí, ¿no? Del análisis simplemente de las masas concentradas aquí, ¿no? Ven, acá hemos analizado estas masas concentradas, ¿no? K1 por X1 por desplazamiento 1, K2 por X2 menos X1, porque solamente quiero el desplazamiento relativo. Hemos hecho simplemente masa por aceleración, y acá hemos hecho estas fuerzas, ¿no? Las fuerzas que se obtienen analizando las masas en su diagrama de cuerpo libre, ¿no? K1 por X1 más K2 por X2 menos X1, aquí está, ¿no? Y para la masa 2 solamente está la fuerza de K2 por X2 menos X1, ¿no? Por eso solamente aparece esa fuerza aquí. Se opone, ¿no? Obviamente las fuerzas que van en este lado están con signo negativo, las fuerzas que van en otro sentido son con signo positivo porque están yendo en el mismo sentido que la fuerza y la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, ven, solamente se ha obtenido de ahí, ¿no? De ahí se ha ordenado aquí, se ha multiplicado y se ha factorizado todo lo que tenga x1 y todo lo que tenga x2, ¿no? Y aquí es donde se han armado las matrices, ¿no? Matrices de masa y matrices... Es la forma en que tienen que ensamblar su matriz de masa y rigidez. Bueno, estamos empezando con un sistema de 2 grados de libertad. El sistema de 3 grados, igual, ¿no? Tienen que ensamblar de la misma forma la matriz de masa y la matriz de rigidez. ¿Ven? Se puede representar así. Esta sería la matriz masa, la matriz de rigidez, vector fuerza externa. Ahora, para un sistema de n grados de libertad se puede generalizar de esta forma, ¿no? Bueno, como siempre va a ser de forma repetitiva ese análisis de las masas concentradas. Primero, las fuerzas que van a la masa 1, luego las fuerzas que van a la masa 2, las fuerzas que van al diagrama de cuerpo libre de la masa 3. Se puede hacer una generalización, ¿no? De esta forma. Para sistemas de n grados de libertad, la matriz de masa estará dada de la siguiente forma, ¿no?
masa 1, 1, masa 2, 2. Usualmente esta es la, bueno, siempre, ¿no? La diagonal que está aquí es la diagonal que se coloca el valor de las masas concentradas, ¿no? Los demás valores se llenan de cero, siempre, ¿no? La matriz de masa se caracteriza por eso. Esta diagonal va a estar siempre llenada por el valor de las masas concentradas de los niveles y los demás valores van a ser nulos. Ahora, la matriz de rigidez, si partimos de acá, ¿no? Si es un nivel de 2 pisos, en el extremo izquierdo está la suma de las rigideces del piso 1 y el piso 2, ¿no? Luego, en el otro extremo está solamente la rigidez del nivel 2 y en los contrarios la rigidez es de nivel 2, pero de forma negativa. Entonces, con esa relación uno se puede armar como una especie de plantilla, ¿no? De forma general, ¿ven? Bueno, acá no hay problema, la matriz de masa, como les dije, siempre va a ser, la masa va a estar aquí, ¿no? En la diagonal. Bueno, los demás siempre son cero. La rigidez sí va a estar aquí, ¿no? Por ejemplo, rigidez 1, 1, rigidez 1, 2, hasta rigidez 1n, ¿no? Y acá igual, rigidez 2, 1, rigidez 2, 2, rigidez 2n. De forma vertical va a bajar hasta el valor de rigidez n1, y acá n2, y hasta el valor de rigidez nn. Entonces, esto ya es una forma general de escribir, bueno, lo que hemos encontrado aquí, ¿no? Acá es lo mismo, ¿ven? Entonces, para un sistema de n grados de libertad, voy a utilizar esta forma, ¿no? Entonces, esa deducción se ha hecho a partir de un sistema de 2 grados de libertad. Bueno, como x, que es el desplazamiento, x diéresis, que sería la aceleración, y q, que sería la carga externa, son vectores y no matrices, ¿no? Serían correspondientes a los vectores de desplazamiento, x, vector de aceleración y vector fuerza. Bueno, por un sistema de n grado de libertad, obviamente para el primer piso hay un desplazamiento y tiene que llegar hasta el piso n. Igual hay una aceleración para el primer piso y tiene que llegar hasta el piso n. Y también si consideramos fuerzas concentradas, va a haber fuerzas concentradas desde el piso 1 hasta el piso n. Bueno, debe tomarse en cuenta que la matriz de masas correspondiente al edificio de cortante es una matriz diagonal, ¿no? Lo que les expliqué, ¿no? Solamente existen valores en la diagonal. Los elementos distintos a esta diagonal son cero. Ahora nos concentramos en la matriz de rigidez. Bueno, acá siempre, ¿no? Acá solamente van a ir todos los valores de las masas, ¿no? Desde la masa del nivel 1 hasta la masa del último nivel. Los demás valores tenemos que llenarlo de cero. En cambio, en la matriz de rigidez sí hay que hacer un pequeño arreglo. Bueno, la matriz de rigidez, ¿qué dice? A los elementos de esta matriz se les denomina como coeficientes de rigidez. En general, el coeficiente K y J está definido como la fuerza en la coordenada Y al dar un desplazamiento unitario en la coordenada J, ¿no? Como ya saben ustedes, la rigidez es la fuerza necesaria para que exista un desplazamiento unitario, ¿no? Entonces, si lo vamos a trabajar en esa nomenclatura K y J, la coordenada Y al dar un desplazamiento unitario en la coordenada J, mientras todas las demás coordenadas se fijan. Entonces vamos a ver ese proceso, ¿no? Bueno, se da un desplazamiento inicial x1 igual a 1, mientras el desplazamiento x2 es igual a 0. Por lo tanto, las fuerzas estáticas requeridas para esta condición son denominadas fuerza estática K11 y K21. El símbolo K11 representa la fuerza ejercida en la masa 1 al darle un desplazamiento unitario, mientras que K21 es la fuerza ejercida en la masa 2 al dar un desplazamiento unitario en la masa 1. Entonces, eso es lo que significa, ¿no? Esa representación. Los valores correspondientes a K sub 11 y K 21 pueden determinarse de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, K11, tal como hemos visto en el caso, ¿qué sería, no? K11 va a ser igual
a la suma de ambas rigideces, ¿no? K2 es simplemente la rigidez, ¿no? Eso vamos a verlo aquí, a ver. Bueno, y K21 es igual a menos K2. Como puede observarse, se han determinado elementos para la primera columna. Bueno, siguiendo el mismo procedimiento similar puede determinarse los términos de la segunda columna de K, dando un desplazamiento unitario x2 es igual a 1, mientras que x1 es igual a 0. Al revés, ¿no? En el primer caso hemos dicho que x1 era igual a 1 y x2 era igual a 0, ¿no? Aquí. ¿Ven? Por lo tanto, se podría decir, ¿no? K11 es igual a K1 más K2 y K21 es igual a menos K2. Eso con la primera columna. Ahora en la segunda columna, igual, ¿no? Se determina que K12 es igual a menos K2 y K22 es igual a K2. Para sistemas lineales elásticos con pequeños desplazamientos, la matriz de rigidez es siempre simétrica. Y por eso acá estamos observando, ¿no? Que K12 es igual a K21, ambos con el valor de menos la rigidez 2. Por otra parte, el término M y J en la matriz de masas es la fuerza en la coordenada Y debida a una aceleración unitaria en J. Bueno, y esta definición análoga a la de los coeficientes de rigidez y el procedimiento formal para determinar los coeficientes de masa es similar al descrito previamente para determinar las columnas de rigidez. Y aquí está, ¿no? Acá está de forma gráfica lo que se ha explicado, ¿no? Acá es la fuerza necesaria para que este K1 sea igual a 1 y el K2 sea igual a 0, ¿no? Y en el otro caso, bueno, acá estaría, ¿no? K1, 1, K2, 1. En el otro caso, cuando x1 es igual a 0 y x2 es igual a 1, ¿no? Acá sí existe una deformación unitaria. Acá K1, 2 y K2, 2. De ahí se puede, igual, ¿no? Se puede analizar. Acá se dan cuenta, ¿no? Acá K1 y K2 se están yendo en el mismo sentido, por eso se suman. Y acá solamente existe un K2, ¿no? Y acá, otra vez, ¿no? K2 que viene en ese sentido y K2 que va en el sentido contrario, ¿no? Entonces, es la forma de armar yo a mí mi ecuación, que también va a ser de forma general, ¿no? Esto ya cuando veamos un ejemplo de más de 2 niveles, ya va a quedar claro. Entonces, siempre recuerden, ¿no? La matriz de masa, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de el análisis de cada una de las fuerzas por separado, ¿no? Acá, ¿ven? Haciendo mi análisis de diagrama de cuerpo libre de la masa 1 y haciendo mi análisis del diagrama de cuerpo libre de la fuerza 2, multiplicando rigideces por desplazamientos, en el caso del primer nivel y en el caso de los niveles siguientes, solamente el desplazamiento relativo, o se puede decir, ¿no? El desplazamiento relativo de entrepiso, ¿no? Por eso acá estamos restando, ¿no? Desplazamiento 2 menos desplazamiento 1. Si hay más niveles, ya tenemos que ir restando también, ¿no? Luego simplemente agrupo y armo mi matriz de masa y mi matriz de rigidez. Y esto para un sistema de n grados de libertad también, ¿no? Ya haciendo sistemas de 2 grados de libertad se puede deducir para un sistema de n grados, ¿no? Ahora vamos a ver las ecuaciones de desplazamiento en función de los coeficientes de flexibilidad. Bueno, en función de aquí se puede deducir, ¿no? Que como muchos ya quizás hayan visto, la rigidez, para calcular la rigidez en sistemas seguros de libertad no hay problema, ¿no? Simplemente es 12 la elasticidad de inercia entre longitud al cubo, ¿no? Pero hay otra alternativa, ¿no? Que pueden ustedes trabajar con la matriz de flexibilidad, sacarle la inversa y esa sería mi matriz de rigidez, ¿no? Muchas veces en cuanto a
mientras más niveles exista, el cálculo de la matriz de rigidez se complica un poco, ¿no? Así que usar la matriz de flexibilidad es una alternativa válida también, ¿no? O sea, ustedes pueden trabajar con la 2, ¿no? Calcular directamente la matriz de rigidez, que ese es el problema, ¿no? Porque la matriz de masa, no hay problema, ¿no? La matriz de masa es simplemente colocar el valor de las masas concentradas en esta diagonal, pero calcular la matriz de rigidez a veces, bueno, dependiendo de los casos que se den, se puede complicar un poco, pero o también pueden optar por el otro caso, ¿no? De trabajar con la matriz de flexibilidad, sacarle la inversa y eso ya sería su matriz de rigidez, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es válida. Bueno, una alternativa aproximada para el desarrollo de las ecuaciones del movimiento de una estructura es la utilización de los coeficientes de flexibilidad en lugar de los coeficientes de rigidez. De esta manera, las propiedades elásticas de la estructura están descritas por los coeficientes de flexibilidad, los cuales están definidos como las deflexiones producidas por una carga aplicada en una de las coordenadas. Específicamente, el coeficiente de flexibilidad F y J. Es definido como el desplazamiento de la coordenada Y al aplicar estáticamente una fuerza unitaria en la coordenada J. Acá está, ¿no? La fuerza Fi, la flexibilidad de Fi, y acá igual, ¿no? Puede ser una flexibilidad unitaria y acá el resto, ¿no? Como ven, también se puede trabajar así, ¿no? Con flexibilidades en lugar de trabajar con rigideces. Bueno, la flexibilidad IJ es definido como el desplazamiento de la coordenada Y al aplicar estáticamente una fuerza unitaria en la coordenada J. Y acá observamos los coeficientes de flexibilidad correspondientes a una fuerza unitaria aplicada en cada uno de los pisos del edificio cortante de 2 pisos, ¿no? Siempre analizamos primero 2 pisos, luego para establecer la relación y luego poderlo proyectar para un edificio de n pisos, ¿no? Usando estos coeficientes y aplicando el principio de superposición, podremos establecer que el desplazamiento de cualquier coordenada es igual a la suma de los productos de los coeficientes de flexibilidad en esta ordenada multiplicado por la fuerza correspondiente, ¿no? Haciendo igual un análisis por cada nivel, ¿no? Acá podemos ver las fuerzas actuantes sobre el edificio cortante, ¿no? Las fuerzas, tanto fuerzas externas como las fuerzas restitutivas de masa y aceleración, ¿no? Por consiguiente, los desplazamientos para el edificio de 2 pisos pueden ser expresados en términos de los coeficientes de flexibilidad como. Acá, ¿no? O sea, algo similar a lo que se hizo con lo que es la matriz de rigidez, ¿no? Solamente que acá estamos trabajando en función de los desplazamientos totales, que va a ser igual a las fuerzas por la flexibilidad, ¿no? Fuerza por flexibilidad, ¿no? Ahí es lo que se hace, ¿no? Fuerza externa, acá la fuerza de masa y aceleración que se va en sentido contrario, multiplicándolos por las flexibilidades. Es otra forma de hacer lo mismo, ¿no? Acá está, ¿no? Desplazamiento 1 va a ser igual a las fuerzas presentadas en la masa concentrada 1 por la flexibilidad 1,1, más las fuerzas presentadas en la masa 2 por la fuerza 1,2 y el desplazamiento 2 igual, ¿no? Por eso acá este gráfico relaciona, ¿no? Es simplemente multiplicando esto, por esto, ¿no? Y acá también. Estas fuerzas por esta flexibilidad 1 y por la otra flexibilidad 1, 2. ¿Ven? Acá estamos trabajando en función de desplazamientos. En el otro lado trabajamos en función de matriz de masa por matriz de rigidez por desplazamiento igual a la fuerza externa, ¿no? Esta es otra parte. Entonces, si la ecuación anterior era simplemente masa por aceleración más rigidez por desplazamiento igual a fuerza externa, esta tiene otra forma, ¿no? Esto sería desplazamiento es igual a fuerza, no, flexibilidad por la fuerza externa menos la flexibilidad por la masa por la aceleración, ¿no? Ahora haciendo el ordenamiento.
donde F es la matriz de flexibilidad. Para sistemas de n grados de libertad, la matriz de flexibilidad está dada por esta forma, ¿no? Flexibilidad 1, 1, 2, 1, 2, 2, hasta 1n, 2n, hasta la flexibilidad nn. Bueno, los demás términos ya están definidos anteriormente. Bueno, las definiciones dadas por el coeficiente de rigidez y de flexibilidad están basadas en consideraciones en las cuales los desplazamientos son producidos por fuerzas estáticas. La relación entre fuerzas y desplazamientos estáticos se puede obtener igualando el vector de aceleración a cero de las ecuaciones 9,5 y 9,9, ¿no? Estas ecuaciones de acá. Esta acá, ¿no? Lo puedo igualar a cero. Ahí puedo sacar una relación, ¿no? Que la rigidez por la aceleración va a ser igual a la fuerza externa y la flexibilidad por la fuerza externa es igual al desplazamiento. Acá, ¿no? Igualando las ecuaciones, la aceleración a cero, ¿no? De estas ecuaciones de acá. De esta de acá y la anterior, ¿no? Que nos daban la masa por aceleración es igual a rigidez por desplazamiento y eso igual a fuerza externa, ¿no? ¿Ven? De estas relaciones se puede observar que la matriz de rigidez y la matriz de flexibilidad son matrices inversas, ¿ven? Acá, de acá salen, como les dije. Por lo tanto, si yo le saco la inversa a la matriz de flexibilidad, podría obtener la matriz de rigidez y de la misma forma, ¿no? Si yo le saco la inversa a la matriz de rigidez, obtengo la matriz de flexibilidad, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden optar por cualquiera de los dos, ¿no? Calcular directamente la rigidez o si no, calcular la matriz de flexibilidad y sacarle la inversa para obtener la matriz de rigidez. O a partir de la matriz de rigidez también, ¿no? Le saco la inversa a la matriz de rigidez y tendría la matriz de flexibilidad, ¿no? Entonces, cualquiera de los casos o cualquiera de los dos caminos es válido. Ahora, bueno, ya sabemos, ¿no? Si multiplicamos la matriz de flexibilidad por la matriz de rigidez, nos tiene que dar la matriz de identidad, ¿no? Consecuentemente, la matriz de flexibilidad F puede obtenerse calculando la inversa de la matriz de rigideces, ¿no? Y aquí está, ¿no? Justamente, flexibilidad va a ser igual a 1 entre rigidez 1, 1 entre rigidez 1 y así, ¿no? O sea, la matriz de rigidez le saco la inversa y tendría la matriz de flexibilidad. Así, utilizando la relación entre ambas matrices, obtenemos para edificios de dos niveles esta matriz, ¿no? La extensión de la matriz de flexibilidades para un número de edificios de dos pisos a cualquier número de pisos es fácil de obtener, ¿no? Tomando como patrón esta matriz que ya tengo aquí, ¿no? Para sistemas estáticamente determinados, algunas veces es más conveniente trabajar con las ecuaciones de desplazamiento que como las ecuaciones de acción. Ahora, para representar vibraciones libres no amortiguadas en sistemas de varios grados de libertad. Bueno, cuando se considera vibración libre, la estructura no está sujeta a excitación externa, ¿no? Ya sea movimiento en la base o una fuerza externa, ¿no? Y su movimiento es gobernado solo por las condiciones iniciales. Existen ocasionalmente circunstancias para las cuales es necesario determinar el movimiento de la estructura bajo condiciones de vibración libre, pero es raro el caso, ¿no? No obstante, el análisis de la estructura en vibración libre proporciona las más importantes propiedades dinámicas de la estructura, como son las frecuencias naturales y las formas modales correspondientes. Bueno, para un sistema con n grados de libertad, bueno, esto hemos visto, ¿no? Para un sistema de un grado de libertad, cómo se calculaba la frecuencia y, bueno, las formas modales, eso sí solamente aparece en sistemas de varios grados de libertad. Recuerda, ¿no? La frecuencia angular natural era igual a raíz de k entre m, pero para un sistema con n grados de libertad, las ecuaciones de acción para vibraciones libres no amortiguadas se obtienen haciendo que el vector de fuerzas sea igual a cero, ¿no?
O sea, lo que ya hemos obtenido anteriormente, tengo que igualar ese vector fuerzas a cero, considerando, ¿no?, que no existe fuerza externa. Por lo tanto, la ecuación va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Así quedaría, ¿bien? Bueno, tomando en cuenta la ecuación 1 que hemos aplicado inicialmente, que es masa por aceleración más rigidez por desplazamiento igual a cero. Bueno, si yo considero que la fuerza externa es igual a cero, voy a estar en condiciones de encontrar mis frecuencias, ¿no? Porque como se dijo, ¿no? La frecuencia angular natural se obtiene considerando que no está sometido a una fuerza externa. Por lo tanto, el vector de fuerzas lo puedo igualar a cero, ¿no? Acá es lo que se ha hecho, ¿no? El vector de fuerza lo iguala a cero. Por lo tanto, la ecuación va a quedar simplemente masa por aceleración más rigidez por desplazamiento igual a cero. Ahora, para mi sistema de dos pisos, la ecuación va a quedar así, ¿no? Masa 1, masa 2, 0, 0, aceleración 1, aceleración 2, rigidez 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Desplazamiento 1, desplazamiento 2 va a ser igual a cero. Bueno, de manera análoga, los sistemas de un grado de libertad suponen estas soluciones. ¿No recuerdan cuando estábamos analizando sistemas de un grado de libertad? Estas eran las soluciones, ¿no? Estas expresiones implican que un modo natural de vibración para ambas masas siguen la misma función armónica y tienen la frecuencia angular P y el ángulo de fase phi. Los valores de xm1 y x sub m2 representan las amplitudes de los movimientos vibratorios, pero esto sería para un grado de libertad, ¿no? Pero esto solamente si fueran sistemas por separado, ¿no? Entonces, reemplazando esto en la ecuación, acá, ¿no? En la ecuación D, resultan las siguientes expresiones algebraicas, ¿no? O sea, en vez de poner x1, voy a colocar esta expresión, ¿no? Aquí. Y en lugar de colocar x2, coloco esta expresión aquí. Luego nos va a dar las siguientes ecuaciones algebraicas, ¿no? Menos p al cuadrado, m11, xm1. Va a quedar de esta manera, ¿no? Ordenándolo en vectores, en matrices. Una posible solución de estas ecuaciones es decir que x m sub 1 y x sub m2, pues puedo igualarlo a cero, lo cual correspondería a la posición de equilibrio estático sin deformación y no da información acerca de liberación. Las ecuaciones pueden tener soluciones no triviales solo si el determinante de los coeficientes es igual de los coeficientes x sub m1 y x sub m2 es igual a cero, ¿no? O sea, si esta determinante de aquí es igual a cero. Como ven, acá solamente vamos a trabajar con puras determinantes y puras matrices, ¿no? Ya no tanto con ecuaciones diferenciales. Se puede establecer la determinante y esta característica, si se dan cuenta, es una ecuación cuadrática, ¿no? Va a quedar una ecuación cuadrática y se llama ecuación característica o ecuación de frecuencia del sistema. Y tiene dos raíces, denominados valores característicos. Bueno, obviamente, ¿no? Si acá saco la determinante, ¿no? Determinante de esta matriz. Bueno, ya saben ustedes, ¿no? Calcular una determinante. Me va a dar algunos valores elevados al cuadrado para que sean considerados como una ecuación cuadrática, ¿no? Cuya incógnita va a ser la p cuadrado, ¿no? Y ese p cuadrado lo puedo encontrar con la fórmula sencilla que todos conocemos, ¿no? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Bueno, ahí nos va a quedar que a puede ser m11 por m22 y b va a ser igual menos la masa 1 por la rigidez 22 más la masa 2 por la rigidez 11. Bueno, y c sería k11, k22 menos k al cuadrado 12 es igual a acá, lo que está acá, ¿no? Estamos sacando de este término, ¿no? A sería esto, b sería esta parte de acá, considerando p cuadrado como x, ¿no? K12 sería c y acá valor de. Entonces hacemos esa solución
Bueno, la expansión del término dentro del radical de la ecuación usando las expresiones k muestran que el sistema siempre va a ser positivo. Por lo tanto, ambas raíces P1 y P sub 2 van a ser raíces reales. Además, si el determinante k va a ser igual a la constante c, no es negativo, y la raíz cuadrada del término será más pequeña igual a b. Así, las raíces P1 y P sub 2 son ambas positivas o también pueden ser cero. Bueno, la ecuación está escrita de tal forma que P sub 1 siempre va a ser menor a P sub 2. Así, la ecuación característica nos va a llevar a dos frecuencias naturales de vibración que solo dependen de las constantes físicas del sistema. En otras palabras, lo que vamos a hacer con esta ecuación va a ser encontrar el valor de las frecuencias W1 para el primer modo y W2 para el segundo modo, ¿no? Sustituyendo los valores característicos en la ecuación, encontramos que no podemos obtener valores reales para XM1 y XM2. Sin embargo, con estas ecuaciones podemos desarrollar las siguientes relaciones de amplitudes correspondientes a P1 y P sub 2 al cuadrado, ¿no? Respectivamente. Bueno, el segundo subíndice en las amplitudes de las ecuaciones denota que los modos naturales o modos principales de vibración corresponden a las raíces P1 y P sub 2 elevados al cuadrado, ¿no? El valor más pequeño de la frecuencia angular corresponde al primer modo o modo fundamental y el mayor valor al segundo modo. Usando la frecuencia angular W y la relación de amplitud correspondiente R en las ecuaciones, no sé, mejor, no, creo que es, ahí está. Ya. Bueno, utilizando eso podemos obtener ya ya, aquí está. Entonces, utilizando esta expresión de R y aquí, tenemos lo siguiente, ¿no? Que x1,1 va a ser igual a R1 por xm2, 1 por el seno de P sub 1 por T más el ángulo de fase 1, y x21, xm21 por el seno de P sub 1 por T más el ángulo de fase 1 también. Bueno, estas expresiones describen completamente el primer modo de vibración o modo fundamental, ¿no? Entonces, esto lo que es modo ya aparece cuando son sistemas de más de un grado de libertad, ¿no? Porque cuando es un grado de libertad, tenemos un solo modo una sola forma de vibración, ¿no? Pero a medida que va creciendo los grados de libertad, ya aparecen más modos o frecuencias. En cualquier tiempo durante dicho movimiento, la relación de desplazamiento es la misma que la relación de amplitud. En cada ciclo de vibración, ambas masas pasan dos veces por sus posiciones de equilibrio y al alcanzar sus posiciones extremas simultáneamente, nuestro análisis revela limitación sobre el ángulo de fase, pero por definición de las ecuaciones. Debe ser el mismo para ambas masas. La sustitución de frecuencia angular mayor y la correspondiente relación de amplitud dentro de las ecuaciones nos lleva a la siguiente expresión, lo cual describe que el segundo modo de vibración en este caso es siempre la relación de R2. Bueno, la solución general de las ecuaciones consiste en la suma de los modos principales dados por las ecuaciones M y N, y por lo tanto tendríamos lo siguiente, ¿no? Estas expresiones contienen cuatro constantes arbitrarias, xm sub 2, 1,
xm sub 2, 2, ángulo de fase φ1 y ángulo de fase φ2, que pueden obtenerse satisfaciendo las condiciones iniciales de desplazamiento y velocidad de las masas en un tiempo inicial igual a cero. Las ecuaciones representan movimientos más complicados para los que no son periódicos, a menos que las frecuencias P1 y P sub 2 ocurran al mismo tiempo. El sistema realiza un movimiento armónico puro solo si comienza cuidadosamente en uno de sus modos principales. Y de forma análoga podemos determinar las frecuencias y formas modales en cualquier sistema de 2 grados de libertad. Ahora, en el caso del sistema de varios grados de libertad, nacen complicaciones adicionales debido a que el número de términos se incrementa rápidamente con el número de grados de libertad. Por lo tanto, las formulaciones matriciales son muy efectivas para el manejo de gran cantidad de términos, ¿no? Es por eso que se está optando por hacer el análisis de esta forma, ¿no? Matricial. Ahora, la solución para el conjunto de ecuaciones homogéneas correspondiente a un sistema de n grado de libertad se supone un modo natural de vibración donde todas las masas siguen una función armónica, ¿no? En la cual P sub i y Φ sub i son la frecuencia natural y el ángulo de fase del enésimo modo, respectivamente. El símbolo xy en esta ecuación denota el vector de desplazamiento y xm sub i representa el vector de amplitudes. Desplazamiento y amplitudes, ¿no? Para hasta el valor de n. Derivando la ecuación, obtenemos los vectores de velocidad y aceleración. Sustituyendo las ecuaciones 9, 15, 9, 18 en la ecuación 9, 14 y reagrupando términos, tenemos la siguiente expresión, donde podemos igualar a cero esa parte de la expresión, ¿no? Porque es multiplicación, ¿no? Esto lo podemos igualar a cero, lo cual para el caso general es un arreglo de n sistemas algebraicos homogéneos de ecuaciones lineales con n desplazamientos desconocidos y un parámetro si definimos que hi va a ser igual a k menos p sub i al cuadrado por m. hi es denominada matriz característica y sustituyendo en la ecuación 9, 19 tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, la formulación de la ecuación 9.22 es un problema matemático importante conocido como Eigen problema, ¿no? Su solución no trivial, es decir, la solución para la cual no toda xm sub i es igual a cero, requiere que el determinante de la matriz característica sea igual a cero. En este caso, la determinante de la matriz hi. O en forma expandida de la siguiente forma, ¿no? Esta matriz, ¿ven? Tenemos que hacer que la determinante sea igual a cero, lo cual nos va a llevar nuevamente a un polinomio de grado 2, el cual deberá ser satisfecho para n valores de p sub i al cuadrado, ¿no? Este polinomio es conocido como ecuación característica del sistema. Ahora, si el polinomio puede ser factorizado, sus raíces p sub 1 al cuadrado, p sub 2, hasta el p sub n al cuadrado, pueden encontrarse mediante un procedimiento numérico, al igualar el determinante a cero. Dichos valores o raíces que fueron designados previamente como valores característicos también son llamados eigenvalores, ¿no? Los eigenvalores serán todos positivos y reales o cero, ¿no? Sin embargo, no son necesariamente distintos. Los vectores de amplitudes modales, cualquiera de los cuales están representados por xm1, son valores característicos y si estos han sido calculados como las raíces de una ecuación característica, pueden evaluarse de las ecuaciones algebraicas homogéneas, ya que también hay n valores característicos. Habrá también n vectores modales correspondientes. Bueno, ya, por eso resolviendo estas ecuaciones se va a llegar a la conclusión
de forma general que puede describirse de la siguiente manera, ¿no? Aquí, ¿no? Se va a llegar a un arreglo diagonal que será denominado matriz de masas principales y se va a verificar que no va a haber demasiada. Supuestamente todos estos cálculos que se han hecho acá, estas fórmulas obtenidas, nos van a dar finalmente que el sistema puede trabajar muy bien considerando las ecuaciones iniciales, ¿no? De masa, aceleración y rigidez, ¿no? Pero esto ya con un problema de aplicación van a darse cuenta, bueno, al final, luego de haber hecho todas las comprobaciones, se llega a la conclusión que los valores de corrección son eh, valores que se pueden ajustar a los cálculos iniciales, ¿no? Entonces acá ya nos dan un valor para un sistema de n grados de libertad, ¿no? Que no difiere mucho de los términos iniciales, y eso vamos a hacerlo ya con un problema, ¿no? Para esta parte ya no, sino la parte inicial, ¿no? De un sistema de 2 grados de libertad. Al momento voy a buscar esa solución. Y acá un pórtico, ¿no? Un pórtico simple para empezar, solamente de 2 niveles, como se dijo. Nos piden a calcular las frecuencias naturales y los modos naturales de vibración. Bueno, los pesos de las paredes y los pisos están indicados en la figura y se supone que incluyen el peso de la estructura, ¿no? Obviamente hay que hacer de acá un metrado de. Estos pesos salen de lo que es el metrado de cargas, ¿no? Bueno, el edificio consiste en una serie de marcos espaciados a 15 pies y se supone que las propiedades estructurales son uniformes a lo largo de la longitud del edificio y por consiguiente el análisis será hecho en un marco interior que representa la respuesta del edificio completo, ¿no? Ya está, ¿no? 15 pies el primer nivel, 10 pies el segundo nivel. Aquí, ¿no? Tenemos la fuerza concentrada W1, W2, las longitudes de las vigas, lo cual lo podemos idealizar como el modelado más al resorte que hemos visto, ¿no? De 2 pisos o de 2 masas concentradas. La ecuación va a ser la misma, ¿no? Que ya hemos obtenido inicialmente, ¿no? Bueno, W1 nos dice que 100 y W2 es 50, ¿no? Es lo que nos dice aquí, así. W1 100, W2 50. Eso me va a permitir a mí calcular la matriz de masas. Representando por el sistema modelado del resorte, las masas concentradas debidas al peso total de los pisos y muros
se calculan de la siguiente manera, ¿no? 100 por 30 por 15 más 20 por 2.5 por... Bueno, acá haciendo un metrado de cargas, como le dije, ¿no? Hay que hacer un metrado de cargas aquí, ¿no? Considerando las longitudes y el desplazamiento de los marcos que están a 15 pies, ¿no? Bueno, haciendo este pequeño metrado de cargas, nos va a dar que es 52.500 libras de peso concentrado y eso lo tenemos que dividir entre la gravedad, ¿no? Porque el peso siempre hay que dividirlo entre la gravedad para que recién nos dé el valor de masa. Pues acá lo que hemos hecho es el peso total, lo dividimos entre la gravedad. Bueno, en este caso, como estamos trabajando en sistema inglés en libras, la gravedad no es 9,8, ¿no? Sino es 32,2, ¿no? Para el sistema inglés. Bueno, acá multiplicamos 12 para convertirlo a pulgadas, ¿no? Porque está en pies sobre segundo al cuadrado. Igual para el piso 2, también, ¿no? Y bueno, y la rigidez, ¿no? Que hemos dicho que la rigidez para este caso de pórtico con empotramiento, pórtico por empotramiento, la rigidez va a ser igual a 12 e i entre su longitud al cubo, ¿no? Eso es lo que se coloca aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? 12 e i entre longitud al cubo. En este caso 2i porque es una inercia doble, ¿no? Se coloca aquí. Uh-huh. Bueno, 2 porque son dos inercias, ¿no? Son dos columnas que están en paralelo y se suman, ¿no? Bueno, la rigidez para cada columna sería, ¿no? 30 por 16 al cubo, considerando, ¿no? Ya las secciones, esta es la elasticidad, la sección de la inercia y la longitud, ¿no? Acá la longitud la estamos multiplicando por 12, ¿no? Para convertirlo todo a pies, porque la longitud me da en pies. Y por 12 para multiplicarlo, para convertirlo todo a pulgadas. Igual, ¿no? Aplicamos la ecuación que hemos visto antes, ¿no? Para un sistema de 2 grados de libertad. Bueno, sustituyendo las ecuaciones y sus derivadas, podemos obtener lo siguiente, ¿no? Acá están. La matriz no trivial, bueno, esto es simplemente para calcular su frecuencia angular. Como ven, acá se forma la ecuación cuadrática, ¿no? Bueno, como ya tenemos valores aquí, lo que tenemos que hallar acá es p cuadrado, que simplemente va a ser la frecuencia angular elevada al cuadrado. Ven, acá ya tenemos los dos valores, ¿no? Aquí no. Entonces, todo parte de esta solución, ¿no? Como ven, es una solución sencilla para un sistema de 2 grados de libertad. La matriz de masa, rigidez, y bueno, en este caso es cero porque no hay fuerza externa. No hay cero, ¿no? No hay fuerza externa, por lo tanto es igual a cero, solamente desplazamiento. Colocamos la solución particular para el sistema. Armamos mi ecuación de segundo grado haciendo la determinante, esta parte de aquí. Como ya tengo valores de masa y rigidez, simplemente hallo el valor de P1 y P2 al cuadrado, que serían las frecuencias angulares para cada uno de los niveles, ¿no? Frecuencia angular 1 para el modo 1 y frecuencia angular natural 2 para el modo 2. Se saca la raíz, ¿no? Raíz de 139, 11.82, raíz de 1082, 32.91 radianes por segundo. O también puede verse en ciclos por segundo. Y los periodos naturales simplemente son periodo natural 1 entre la frecuencia angular al igualar el determinante a cero, el número de ecuaciones independientes es una menos. Es decir, que el sistema se reduce a una ecuación independiente, considerando la primera ecuación del sistema y sustituyendo la primera frecuencia natural obtenemos lo siguiente, ¿no?
podría obtener desplazamientos. ¿Ven? Obtengo desplazamientos para el primer modo y obtengo desplazamientos para el segundo modo de vibración. Entonces todo parte de aquí, ¿no? De que tengo que encontrar las frecuencias angulares para cada uno de ellos. Calculo los modos de vibración y ya tengo aquí, ¿no? Esto más o menos es la respuesta, ¿no? El primer modo, eh, obviamente cuando, si lo igualo a la unidad, el desplazamiento del primer nivel, el segundo nivel tiene este desplazamiento. Igual, en el segundo modo, igual a la unidad del primer nivel y luego el segundo. Bueno, hasta acá, el día miércoles vamos a hacer un problema de 3 niveles, pero como ya tenemos toda la teoría aquí, ya va a ser mucho más sencillo realizar directamente ese cálculo para un pórtico de 3 niveles. Entonces, ahí ya vamos a empezar a realizar cálculos ya para más grados de libertad. Y se van a dar cuenta que es mucho más sencillo que para un grado, para un solo grado de libertad, ¿no? Incluso. Entonces, el día miércoles hacemos un problema para un pórtico de 3 grados de libertad, así que repasen esta parte de la diapositiva, que eso sí se lo voy a subir ahorita al aula, junto con los demás archivos que faltan, ¿no? Entonces, el día miércoles vamos a hacer todo un problema de calcular esto mismo que hemos hecho hoy día, pero ya paso a paso y para un edificio de 3 niveles. Y ya estaríamos entrando ya a lo que es la parte de diseño sismo resistente, ¿no? Porque ya con ese cálculo de propiedades de un edificio de 3 niveles estaríamos acabando prácticamente todo lo que es lo correspondiente a dinámica estructural, ¿no? Hasta ahí llegaría lo que es la parte de dinámica y hasta ahí entraría el examen de la primera unidad. Y luego ya posteriormente ya vamos a ver lo que es diseño sismo resistente, ¿no? Entonces el día de miércoles acabamos ya con todo lo que es dinámica estructural y les voy a subir también el archivo correspondiente, ¿no? En el momento, no se vayan todavía, voy a tomarles la asistencia acá por el sistema. Muy bien. Entonces ahora mismo les voy a subir todos los archivos que estaban pendientes, de paso también para que les sirva de ayuda en la solución de su trabajo individual, ¿no? Y el día de miércoles también ya les estoy dando el trabajo grupal, que se va a tener más tiempo para su presentación. El individual sí va a ser para el día del examen. El, el grupal va a ser para después. Y entonces, y el examen va a entrar también hasta lo que hagamos el día de miércoles, que va a ser un ejercicio que va a estar explicado paso a paso, por eso tienen que entrar el miércoles. Y ahí les voy a explicar paso a paso cómo se calcula justamente lo que hemos visto hoy día, ¿no? En la teoría, para un sistema de varios grados de libertad, pero vamos a hacer para un sistema de 3 pisos, ¿no? Para una edificación de 3 niveles, cómo hacer el cálculo de paso a paso de sus frecuencias angulares, de sus propiedades dinámicas, ¿no? Y con eso estaríamos acabando toda la parte de dinámica estructural. Muy bien, entonces nos vemos el miércoles a las 2:30. Entren ese día, ya nos vemos. Voy a grabar voy a poner la grabación.